En este vídeo vamos a trabajar la parte 2 del taller de paralelogramos, en la que vamos a realizar la exploración 2. Para ello tenemos que dibujar dos rectas paralelas usando los dos bordes de una regla. A continuación, usando la misma regla, vamos a dibujar dos rectas paralelas que no sean perpendiculares a las anteriores y deberemos justificar qué cuadrilátero se ha formado. Tenemos dibujadas las dos líneas paralelas que representan los bordes de nuestra regla y ahora vamos a colocar esa misma regla en una posición no perpendicular. Por tanto, dibujo una recta cualquiera, no perpendicular a las anteriores, pero como estamos usando la misma regla, a la hora de dibujar la paralela a esta recta, necesito que esté a la misma distancia que están las dos rectas iniciales. Por tanto, vamos a determinar esa distancia. Para ello hay que realizar una perpendicular a las rectas y determinar el punto de corte de esa perpendicular con las dos rectas. Una vez que tenemos ese segmento que representa la distancia entre ellas, podemos transportarlo perpendicularmente, porque recordamos que estamos haciendo la distancia entre dos rectas paralelas. Por tanto, necesito dibujar una recta perpendicular al primer borde de la regla y ahora voy a transportar con el compás esa distancia, la distancia que hay entre las dos primeras reglas, de forma que ahora ya puedo determinar la intersección entre la medida del compás y la perpendicular al primero de los bordes, y ya este segmento que nos ha salido sería la misma distancia que había, o sea, lo que es la anchura de la regla. Ahora solo tengo que dibujar una paralela al borde de la regla que pase por ese punto. Voy a limpiar la construcción un poco para poder determinar el cuadrilátero. Entonces necesito la intersección de las dos reglas. Me van a salir los cuatro vértices del cuadrilátero, que voy a construir con la herramienta polígono, y por la propia construcción ya sé que tiene cuatro lados iguales, puesto que está hecho con la misma regla. Pero aún así vamos a comprobarlo, vamos a ir viendo las longitudes de los lados. El primero de los lados nos ha salido 3,87, el siguiente, bueno, 3,87, el siguiente segmento 3,87 y vamos a hallar el último. Por tanto, sabemos que tenemos cuatro lados iguales y los ángulos claramente no son ángulos rectos. Por tanto, no se trata de un cuadrado, sino de un rombo. Pero podemos medir esos ángulos para determinar de qué tipo son en caso de duda. Tenemos los ángulos opuestos que son iguales. Tenemos dos ángulos agudos y el otro par de ángulos opuestos que también son iguales, en este caso obtusos. Luego, confirmamos que se trata de un rombo. En cuanto a la simetría axial, el rombo tiene dos ejes de simetría que coinciden con sus diagonales. Luego, un eje de simetría sería esta diagonal mayor y el otro eje de simetría esta diagonal menor. Voy a determinar el punto en el que se cortan las diagonales y, tomando ese punto como centro, vamos a comprobar qué simetría rotacional tiene el rombo. Si le digo que rote este cuadrilátero con respecto al centro y le digo 90 grados, como hacíamos con el cuadrado, veremos que no coincide. Bien, voy a deshacer. Sin embargo, si le digo que rote este cuadrilátero con ese centro 180 grados, vamos a ver que sí coincide. Bien, voy a deshacer también. Por tanto, orden 2, porque tenemos que rotar dos veces para volver a la posición inicial. Ahora vamos a comprobar cómo son los triángulos que se forman considerando una sola diagonal, que serían lo que llamamos los triángulos grandes. En este caso, si dejo la diagonal mayor, vemos que tenemos dos triángulos obtusángulos isósceles, porque dos de los lados miden lo mismo al corresponder con dos lados del rombo.
Si oculto esta diagonal y trazo la otra, lo que tenemos ahora son dos triángulos isósceles igualmente, pero acutángulos. Luego, cuando consideramos solo una diagonal, los cuatro triángulos grandes que se forman son isósceles, dos de ellos acutángulos, dos de ellos obtusángulos. Al considerar las dos diagonales, que vemos que se cortan perpendicularmente, aunque podemos comprobarlo midiendo el ángulo que forman, bien, vemos que es un ángulo de 90 grados, por tanto, las diagonales son perpendiculares, tienen distinta longitud y se cortan en su punto medio. Con respecto a los cuatro triangulitos pequeños formados por las dos diagonales, podemos decir que son rectángulos, porque vemos que todos tienen un ángulo de 90 grados, y escalenos, porque las diagonales tienen distinta longitud. Por tanto, las dos semidiagonales que formarían los catetos de cada triangulito también miden diferente y diferente al lado del rombo.